Ok, estoy tratando de hacer una canción navideña, pero creo que no tengo buen ritmo. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada y muy feliz porque vamos a hacer un video que está increíble. Es de maquillaje. Yo sé que no soy experta en maquillaje polinesios y eso es lo interesante. De hecho, este look que traigo es lo que les voy a enseñar a hacer, porque así es como me voy a maquillar en Navidad. Ustedes me han estado preguntando mucho en las redes sociales que les dé algunos tips o algunos consejos para poderse maquillar en Navidad. Entonces, este es el look que les traigo, polinesios. Es un poquito dark, pero si cambiamos los labios puede ser mucho más girly. Entonces la verdad espero que les guste mucho, polinesios, lo hice con mucho cariño. Y pues vamos a ver cómo es que se hace este look. Bueno, pues vamos a empezar. Así es mi cara cuando me despierto. No me juzguen, polinesios. No traigo ahorita de maquillaje porque les quiero enseñar como todo lo que yo hago en ocasiones especiales como en Navidad. Lo que primero empiezo a hacer es usando una crema. Esta crema me lo mandó el dermatólogo, entonces es una crema súper suavecita y muy linda para la cara. Y pues me pongo un poco frescura. Lo siguiente que me pongo es un primer. Este primer me gusta mucho, es de Benefit. Este pequeñito me voy a poner y me gusta mucho porque es como súper liviano, súper ligero. Muy bien, y entonces pongo muy poquito. Me pongo más en la zona T y en las mejillas. Entonces pongo muy poquito. En este caso sí voy a poner primer porque tiene que durar toda la noche. Y bueno, vamos a empezar con la base. Lo que yo siempre hago es usar primero el corrector. Listo, ahora voy a usar una Beauty Blender. A mí me encanta mojarlas antes. Lo que yo hago es darle más luz con esto al maquillaje, porque cuando es una ocasión especial, te vas a tomar fotos, necesitas estar como súper iluminado el rostro. Entonces por eso es que hago esto. Y después voy a usar este corrector que es para mis ojeras, para corregir como el tono que tengo aquí. La verdad no tengo muchas ojeras, pero son algo, entonces hay que taparlas súper bien. Bueno, ahora voy a usar mi maquillaje. Este es un maquillaje de cobertura completa. Entonces lo que hago es ponerme un poco de esto y un poco del corrector amarillo. Como de mi tez es un poquito amarilla, entonces con esto lo combino súper bien. Y también esto lo pongo con mi Beauty Blender. Listo, ya vieron que es muy rápido esto de la cobertura completa. Por eso me encanta usarla, porque no necesito muchísimo producto para poder cubrir todo el rostro. Ahora lo que voy a hacer es poner el iluminador y el contour. Listo, ahora como mi contour es en polvo, lo que primero que voy a hacer es sellar todo este maquillaje que puse en crema y ya después empezar a poner el contour. Yo tengo esta maravilla que es un polvo translúcido. Para el contour yo uso dos brochitas. Es esta que es como muy peludita pero es alta, y esta es como para afilar los detalles de la nariz. Lo que yo hago para saber dónde ponerlo es hacer boca de pescado así. Y ven la marquita que está ahí, entonces hasta ahí debe de llegar y hacia arriba. Luego voy a usar esta brochita que es para la nariz. Me gusta mucho porque es súper específica. Y como yo tengo nariz de bolita, siempre pongo una rayita aquí arriba para dividir. Y pues voy a difuminar todo. Ahora voy a poner mucho polvo acá arriba porque me voy a poner sombras. Seguramente va a caer muchas cosas, entonces para no manchar el maquillaje, el polvo va a servir para después quitarlo. Bueno, ahora vamos con los ojos, que es un tema complicado para mí. Lo que voy a hacer es agarrar un poco de rojo. Voy a usar esta paleta y voy a usar una brochita que me encanta. Estas brochitas que son para sombras, que son como súper peluditas. Hago esto y lo voy a poner en toda la cuenca, pero no voy a cerrarlo, sino lo voy a abrir hasta acá. Y tampoco lo voy a cerrar tan acá, sino lo voy a abrir un poquito más hacia la nariz para que todavía el párpado esté mucho más grande. Ustedes lo ven súper intenso, pero esto lo que va a hacer es como abrir la mirada, como que enmarcar el ojo más grande. Y tú lo haces súper cerradito, lo que vas a hacer es tener un párpado súper chiquito. Entonces con esta técnica lo que puedes hacer es agrandar mucho más el ojo. Bueno, ya que está la línea, voy a tomar una brochita mucho más chiquita y mucho más cerradita. Y voy a usar un café mate que tiene aquí increíble. Y lo que voy a hacer es poner solamente en la parte de aquí. Y ahora vamos a difuminarlo todo. Ahora vamos a poner un color más clarito en toda la parte de aquí para acá. Voy a agarrar un grisecito. Lo que yo quiero es como un café más clarito, pero no tengo, entonces lo único que tengo es este gris de aquí. Ok, bueno, lo que voy a usar es este clarito y lo voy a combinar. Pero el color no va a quedar como tan intenso, entonces lo que a mí me gusta hacer es tomar una toallita, doblarla
así en triangulito. Y lo que voy a hacer es esto, voy a limpiar todo el párpado de abajo. Y lo que hago después es ponerle corrector. ¿Ya vieron cómo se ve la diferencia entre uno y el otro? Listo, ya están los dos ojos limpiecitos y le voy a poner la sombra que estaba poniendo ahorita, que es esta de aquí con esta de aquí. Y esto ustedes lo pueden hacer cuando quieren poner un color como más vibrante, entonces limpian esa parte del ojo, le ponen corrector y entonces va a agarrar mucho más vibrante su sombra. Bueno, aquí voy a poner un poco de rojo con café. Voy a poner morado. Como es Navidad, es una fiesta y me gusta mucho poner como glitter en los ojos para que se vean mucho más grandes. Y la verdad pues no te vas a ver mal porque pues, es un festejo, entonces te va a ver súper bien. Lo que voy a poner es un verde tornasol. Lo que primero voy a poner para que se pegue súper bien mi sombra es este color morado tornasol para poder poner la sombra tornasol que yo quiero. Solo lo voy a poner aquí en la puntita y con una brochita pequeña lo que voy a hacer es difuminar, o sea que todo esto sea súper intenso y después se vaya difuminando, difuminando, difuminando. Ahora viene lo bueno y voy a poner este color de aquí que está precioso. Voy a poner un poco de verde Polynesios porque se me hizo súper morado. Muy bien, ahora con nuestra súper brocha voy a difuminar. No se pasen acá porque aquí debe quedar mate y de este lado glitter. A ver, Polynesios, ustedes pongan en los comentarios cuando se arreglan así muchísimo, usan tutoriales o así como la vida les dé a entender, Polynesios. Bueno, lo que voy a hacer es limpiar un poquito la parte de arriba y vamos a ponerle sombra. Voy a usar ese clarito y lo voy a poner en la parte del huesito y abajo, como si delineáramos la ceja en la parte de abajo. Y voy a poner un poco de brillo acá arriba. Bueno, ahora voy a poner el delineador. Ok, y como está súper grande mi maquillaje, hasta ahí voy a poner el delineador. Muy bien, ya vieron cómo queda el delineador. Y ahora lo que voy a hacer es en la parte de abajo, que es algo que siempre hago todos los días cuando me maquillo. Y uso este delineador que es como verde, azul, aqua. Lo que yo hago es ponerlo en toda la parte de abajo. Lo pongo muy muy grueso y lo que voy a hacer es con una brochita pequeña lo voy a difuminar. Para que no se vea como así solamente partido, lo que voy a poner es sombra café aquí abajo, en la orillita de las pestañas, para que se vea café y luego el verde. Ahora nada más faltan los últimos detalles. Voy a poner un poco aquí de brillo. Ahora viene enchinarnos las pestañas y ponernos pestañas postizas porque el maquillaje no luce igual si no tenemos pestañas postizas. ¿Ya vieron la diferencia? Ahora solamente voy a poner para terminar los ojos un poco en la ceja. Cuando ya está peinada lo que hago nada más es rellenar toda la ceja donde haya como hoyitos. Y con poquitita sombra voy a poner así y difumino con el cepillito. Polynesios, miren, la verdad no quedé muy contenta con el brillo de mi ojo. Entonces tengo estas cosas que son increíbles. Son unos glitters que se usan para labios, para ojos, para lo que sea. Y de verdad me encantan. Miren, este es como muy finito y este otro es como mucho más, se ve como los puntitos del glitter. Entonces me voy a poner este de aquí abajo. Y en la parte de la cuenca voy a usar el que es súper delgadito. Ahí está, Polynesios, ya tengo más brillo, ya estoy más contenta. Pero ahora vamos a poner un poco de rubor. A mí me gusta usar este rojito y vamos a poner un poquito. Así es como queda el look. Y el último toque que creo que debe de ir siempre que vayamos a una fiesta es todo el brillo en la cara. Y para eso voy a usar esta paleta que es de puros glow. Voy a usar este de acá y este de acá. Ahí está, Polynesios. Vamos a ver cómo queda finalmente el look. Ay no, de verdad sufro mucho con las pestañas postizas, Polynesios. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. La verdad, yo sé que no soy experta, yo lo sé, Polynesios, pero lo que yo quería hacer era compartirles el cómo me maquillo, porque muchas veces me lo han preguntado en mi Instagram, que es este. Que Polynesios, denle mucho amor a mi última foto que subí, Polynesios. Por favor, espero que les haya gustado mucho el look que hicimos y que también ustedes lo hagan. Y de verdad me gustaría que lo hicieran. Si lo hacen, tómenle una foto y mándenmelo a mis redes sociales. Espero que les haya gustado mucho cómo quedó este look y los quiero muchísimo. Yo soy Karen Polynesios y les mando un besote. Bye.